Y a esta hora de la tarde damos con gusto la cordial bienvenida al coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, don Enrique Serrano. Señor coordinador, un gusto saludarle. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por el don. Entonces, bueno, de respeto. ¿Será por la edad o por qué? No, de respeto. No, usted es joven. Así es, somos jóvenes. Ya no soy prematuro, pero nada más. Eso sí. Qué elegancia te ven el día de hoy. No, pues nos ponemos traje, que es el uniforme cuando vamos al Congreso a sesión, nos ponemos traje. Es el mismo, nomás le cambiamos la corbata. Interesante la sesión del Congreso del Estado, señor coordinador, el día de hoy. En estas dos votaciones, que una de ellas por 27 votos unánime, 6 diputados están ausentes, pero 27 votos a favor, 0 en contra, 6 ausentes, pero justificados. Y la otra, pues se puso calientita con esto del endeudamiento para el estado de Chihuahua. ¿Qué va a pasar y qué pasó, señor coordinador? Bueno, se celebró una sesión dentro del periodo extraordinario, se llama, el día de hoy, como usted lo menciona. Se trataron 4 asuntos. Los 2 más relevantes se refieren a una iniciativa que envió el gobernador del estado al Congreso para autorizar la ejecución de 2 instrumentos financieros, que los explico muy a grosso modo. Uno de ellos es para la construcción de un nuevo edificio para el Poder Judicial. En ese edificio se van a albergar todos los juzgados civiles, penales, y tendrán sus oficinas todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que están aquí en Chihuahua. Eso va a permitir tener una administración de la justicia por parte de ese poder, pues en forma más ágil y expedita y mucho más cómodo para quienes utilizan los servicios o tienen que acudir por ley al Poder Judicial. Además, bueno, tendrá ese edificio un impacto importante en la regeneración urbana de la capital, porque la zona o el terreno donde se pretende construir es una zona económicamente deprimida, es además una zona socialmente desprestigiada, y este edificio va a venir a darle un impulso a la recuperación importante de esa zona del centro de la ciudad, y bueno, pues esto es en beneficio principalmente de los que viven aquí en la capital, pero pues será un patrimonio de todos los chihuahuenses, aparte de la eficacia que comento en términos de la administración de la justicia. El aspecto financiero que se trata ahí, y por eso va al Congreso, es porque se requiere activar un mecanismo para poder ejecutar la obra y pagarla. Con esto se inicia con una aportación inicial de un recurso que tiene el mismo Poder Judicial, de los ahorros que ha ido generando en su ejercicio, en sus ejercicios, porque han de ser de varios años, y eso se utiliza como un capital inicial que, invertido en Banobras, generará en un plazo de 20 años intereses a favor de la inversión, hará crecer ese capital, y a cambio Banobras pues adelanta el capital cobrándose un interés, ¿sí? Los intereses, que es lo que queda como saldo insoluto, digamos, en ese flujo de efectivo que hay que cubrir, serán también pagados por el propio Poder Judicial. ¿De dónde? A partir de la renta de espacios comerciales que va a tener el mismo edificio, aparte de tener oficinas del Poder, se van a construir oficinas para abogados, áreas comerciales, y el cálculo de las rentas que esto genere se está tomando en cuenta. Además, un ahorro que va a obtener el propio Poder Judicial al dejar de rentar edificios privados que tiene ahora y que ya no va a pagar, y el ahorro que pueda seguir obteniendo en sus propios ejercicios. Pero como dentro de sus facultades no puede hacer la obra, se lo pide al gobierno del Estado, el gobierno del Estado accede, y esta administración la hace el gobierno del Estado, pero no implica un gasto en absoluto para el gobierno del Estado. Todo será cubierto a partir de la operación del propio edificio y de los ahorros que se van a obtener. Esta fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, de todos los diputados presentes el día de hoy. El otro instrumento es algo parecido, pero aplicado al desarrollo social y económico del Estado, en el programa de infraestructura que tiene el gobierno del Estado, que son muchísimas obras en los 67 municipios del Estado,
y que se inicia a partir de un ofrecimiento que hace el gobierno federal a los estados de la República, no solo a Chihuahua, sino a todos los estados, a través de un fondo especial para infraestructura, les ofrece recursos para que construyan infraestructura en los estados, pero sucede que al final del sexenio se le acaban los recursos al gobierno federal y en lugar de darle la cantidad completa como se había previsto, les entrega solo una parte y les dice, bueno, les entrego esto como capital semilla, le llaman, para que lo inviertan en Banobras y también hagan un mecanismo similar como el que acabo de comentar, que se invierta ahí el capital, genera intereses, Banobras busca colocarlo en las mejores opciones de mercado, va generando intereses, pero por lo pronto le adelanta a manera de préstamo un capital superior que se va a pagar con la misma generación de intereses que genera el capital semilla. Es decir, el gobierno federal pone una cantidad inicial, se capitaliza y con ello se paga el capital y el Estado únicamente va a pagar los intereses. Ese es el gran beneficio que se obtiene. Se recibe un préstamo, pero no pagamos el capital, es decir, no se paga el principal. Eso se va a pagar solo con el recurso del gobierno federal y el gobierno del Estado va a pagar nada más los intereses. Es una condición bastante ventajosa para el Estado y si no se hiciera, esos recursos se pierden para Chihuahua, se quedan en las bolsas federales, los utiliza el gobierno federal en otras cosas o lo utilizarán otros estados, pues que se pusieran más vivos que nosotros y se llevan los recursos a otro lado. Pero nosotros decidimos apoyar eso precisamente por la ventaja en primer lugar financiera que representa, pero además porque es para soportar obras de infraestructura en los 67 municipios. ¿Qué tipo de obras? Carreteras nuevas, mejoramiento de las existentes, mejoramiento de caminos rurales, construcción de infraestructura para salud, hospitales, clínicas, inversiones en las universidades, en los institutos de educación tecnológica del Estado, otro tipo de escuelas, instalaciones deportivas y luego algunos recursos para las instalaciones de la Fiscalía, que es muy importante seguir apoyando esta dependencia, como los C4, los centros de confianza, el cerezo productivo de Ciudad Juárez, que es una instalación, el cerezo productivo, que es una instalación que se ha hecho en etapas porque cuesta mucho y bueno, no ha habido la disponibilidad en un solo año para hacerlo todo y se ha ido construyendo en etapas con recursos federales, pero le falta. Entonces, en todo ello se va a invertir estos recursos. En esta segunda votación, ahí el PAN fue en contra porque, bueno, ellos privilegiaron un criterio de rentabilidad puramente financiero, puramente económico, donde los números no les salían, pero bueno, esto definitivamente se tiene que medir en términos de la rentabilidad social y en términos del impulso que reciba el progreso, el crecimiento del Estado con todas estas obras de infraestructura que se están planteando y que son necesarias, que las está pidiendo la gente de los municipios, lo piden los presidentes municipales, están perfectamente avalado la necesidad de estas obras. Tenemos que ir a una breve pausa comercial, coordinador, ya estamos de regreso. El PAN se opone, pues, al desarrollo de Chihuahua. Vayamos a la pausa. Sí. Bueno, seguimos aquí platicando en la red estatal con el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, don Enrique Serrano. Antes nos llama la señora, le mandamos un saludo con mucho gusto a la señora Delfina Hidalgo Contreras. Ella vive aquí en la Infonavit Nacional y bueno, está escuchando en estos momentos del programa la señora Delfina Hidalgo Contreras, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos pues nos estén escuchando a esta hora de la tarde. Seguramente va a ser una mártir la señora Delfina Hidalgo por estar escuchando pues a este simple y llano mortal, pero continuamos con el diputado don Enrique Serrano, y le sigo diciendo don Enrique, y le seguiré diciendo don Enrique. Oiga, ya eso me avienta unos añitos más encima. No, pues ¿cuántos años? Aunque ya soy abuelo. Abuelo acabo de ser abuelo, sí, muy prematuro. Muy prematuro. ¿Por qué el PAN se opone pues a esto? Si es que ellos escuchaba yo a Alicia Aguilera que hasta el propio Beltrán del Río, que es diputado del PAN, pues que la cosa estaba bien, que no estaba tan mal. Sí, yo le ven todas las bondades al proyecto, pero al final dicen que no,
Aquí lo que sucede es que el PAN tiene una línea a nivel nacional de ir en contra de todo lo que supuestamente huela a deuda. Pero yo creo que esto debe de analizarse caso por caso, situación por situación. En los estados varía mucho la condición de un estado a otro. Aquí en Chihuahua afortunadamente tenemos unas finanzas sanas, tenemos una capacidad de crédito y una capacidad de pago perfectamente bien acreditada, a salvo. Se tienen pasivos como en otros estados, pero los pasivos son perfectamente manejables. Y el crédito o el financiamiento por sí mismo no es malo, al contrario. El crédito bien manejado, financiamiento bien manejado, es un instrumento económico muy importante que permite hacer operaciones que de otra manera no se podrían hacer porque no se pueden pagar en una sola exhibición. Y el crédito lo utilizamos todo el mundo, lo utilizan las personas, lo utilizan las empresas y lo utiliza el gobierno. La clave es que se maneje dentro de los niveles aceptables, generalmente reconocidos, digamos, en los medios financieros, y las calificadoras, por ejemplo, internacionales que hacen este trabajo, y los organismos de revisión de cuentas públicas, como es la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, en fin, la propia Secretaría de Hacienda hace una calificación de las capacidades crediticias de los estados. Mientras se maneje responsablemente, como es el caso, como se ha venido haciendo en Chihuahua, el crédito se convierte en un instrumento muy, muy importante para promover el crecimiento económico y económico y social del Estado. Y este es el caso. Pero el PAN se cerró nada más por tratarse de ese tema, y reciben posiblemente una línea de su partido de no apoyar. Pero bueno, ese es el posicionamiento de ellos. Nosotros analizamos a profundidad estos recursos que ya de alguna manera estaban autorizados en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado. O sea, no está aumentando el gasto. Esto ya estaba previsto. Desde el año pasado que autorizamos el presupuesto del 2012, se previó estos recursos porque ya estaban platicados con el gobierno federal de que se les iba a entregar, entonces hay que presupuestarlos. Los presupuestamos, pero resulta que siempre el gobierno federal no da la cantidad que había ofrecido, y es necesario utilizar un mecanismo de este tipo. Pero estos dos instrumentos que se autorizaron ahora no comprometen en más la capacidad financiera, la capacidad crediticia, la capacidad de pago del gobierno del Estado. Están perfectamente bien amparados su pago, y no representa un compromiso adicional importante para el Estado, porque en primer lugar uno de ellos, el del Poder Judicial, pues está amparado en los propios recursos que va a generar el edificio, los ahorros del Poder Judicial, que de todas maneras es un presupuesto que ya lo tiene el Poder Judicial. Y en el segundo caso, pues nada más se van a pagar intereses, no se va a pagar el capital, y el capital es lo grueso de un financiamiento, es la parte grande del financiamiento, y no se va a pagar, se va a pagar nada más puros intereses. En esas condiciones, a nivel personal o a nivel de empresa, yo aceptaría cualquier crédito. Si a mí me dicen, le vamos a dar este crédito y usted no me paga el capital, nada más me va a pagar intereses y al final quedamos a mano, pues claro que lo acepto. Entonces, esa es la situación ahora con el gobierno del Estado. El gobierno federal le ofrece ese mecanismo y, bueno, sabiamente el gobierno del Estado lo toma. Si no lo tomamos, esos recursos, como 300 millones de pesos, que son el capital semilla, pues se van a otro lado, tan sencillo como eso. No se utilizan aquí en Chihuahua. Por ejemplo, el dinero del préstamo se ha utilizado, me envía información Edgar Itamar, para lo siguiente. Bueno, Edgar Itamar, de Comunicación Social del Congreso del Estado, está enviando la siguiente información, ya desglosada de lo que se aprobó hoy. 319.237.000 pesos con 833 pesos. ¡Oh, qué exacto, Edgar Itamar! Será para carreteras. Para el programa de inversión municipio-estado se destinarán 198 millones de pesos. Para la construcción de la Universidad Tecnológica Tarahumara, 40 millones. Para educación media superior, 39 millones. Para una preparatoria allá en Aldama, un CECIT de nueva creación en Buenaventura, 2.400.000 pesos. Para cultura, 3 millones
para deportes 34 millones, y así, para municipios de alta marginación, 30 millones 928 mil pesos. O sea, esto está ya etiquetado, ya está totalmente listo. etiquetado y Porque además... decían que no estaba etiquetado, No, que sí iban a gastar así a No, no, no es un, no es un recurso que se consiga para después saber qué hacemos. Es un recurso que lo tiene perfectamente bien etiquetado el gobierno del estado, tiene un programa de obra, un programa de infraestructura para todo el estado, con proyectos ejecutivos ya consensados, algunos de ellos con los presidentes municipales, que también harán alguna aportación, desde luego menor, pero aportarán recursos en algunas de las obras que son compartidas entre el estado y el municipio. Y desde luego lo tiene bien revisado la propia Secretaría de Hacienda Federal, que es la que está aportando los recursos, sí, y en su administración, bueno, pues también intervendrá el Banobras, que no entregue el dinero nada más así, se hacen contratos que se revisan con lupa por parte de Banobras y hay que llenar toda una serie de requisitos. Y entregar una serie de documentos que Banobras, a través de toda su experiencia durante muchos años en nuestro país, trabajando con gobierno federal, con gobiernos de los estados, gobiernos municipales, bueno, pues ya es una autoridad prácticamente en la ejecución de este tipo de proyectos. Vamos a una breve pausa comercial. ¿Qué pasa, Susu, usted que está estudiando y es abogado, cuando le envían documentos falsos como el que está enviando Rommel Castillo, que dice que tiene menos edad de la que dijimos? O sea, yo veo que está truqueado este documento, aquí está, me lo están mandando, está truqueado, se ve que es Photoshop, se ve que le están moviendo ahí las letritas, y yo no me avergonzaría si tuviera 46 años, qué bueno, y ni tampoco me avergonzaría andar de borracho el día de mi cumpleaños, eso lo hace la gran mayoría de las personas, pero Romero al parecer se indigna y nos manda documentos falsos, que aquí muestro para que vean. Es delito federal, puede ir a la cárcel, ¿verdad, diputado? Miren, yo no le creo a esta credencial que está mandando. Por la utilización de documentos falsos o la falsificación de documentos. Es delito. ¿Sí? ¿Y a la cárcel? Bueno, no me compete decirlo, pero no sé hasta qué pronto lleven la broma, la verdad. ¿Pero cuál broma? Mire, aquí está, mire, me lo está mandando. Mira, aquí está, me está mandando. Eso falsedad ante una autoridad, declarar falsamente ante una autoridad que es usted, aquí la autoridad del programa. Pues aquí va el bote, por mí que lo metan a la cárcel por borracho y por andar mandando este tipo de cosas. Le manda a saludar don Pedro Villanueva, saludos y felicitarlo por su gran labor como coordinador. Don Orlando de los 100, ingeniero Orlando de los 100, le manda un saludo y un abrazo. Muchas gracias, igualmente un saludo a ambos. Vámonos a la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Continuamos con don Enrique Serrano, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, y los asuntos del Congreso del Estado. Y luego, señor coordinador, de estos dos asuntos que nos acaba de platicar, hubo otros dos también. Sí, en esta sesión son solicitudes de crédito del municipio de Delicias. Es del PAN. Así es, y de Manuel Benavides. ¿Y no dijo nada Héctor Ortiz de eso? No, bueno, pues ahí lo votamos, nosotros no. ¿A favor o en contra? Lo votamos a favor, nosotros no escatimamos ahí el apoyo de ninguna manera, lo vimos, la solicitud que hace el ayuntamiento, la consideramos viable, y bueno, pues no le vamos a regatear en una actitud mezquina el apoyo nomás por cuestiones políticas, o sea, realmente sea del PRI o sea del PAN o de cualquier otro partido, el PRD, los municipios que hay en el estado, pues hay necesidad de apoyarlos y lo apoyamos, y salieron esos otros dos asuntos por unanimidad. Por unanimidad. De los sí. 4, 3 por unanimidad, menos uno. Uno por mayoría. Uno por mayoría. Ay, ¿qué le pareció, por cierto, hablando de mayoría? Ayer el evento, ahí lo vi, usted muy platicador con el gobernador, con el presidente municipal, con toda la gente en este evento del arranque de la remodelación de la Plaza. Sí, la verdad es que es un proyecto bellísimo para la ciudad.
Lo digo hasta con cierta envidia porque en Juárez ya quisiéramos tener algo así. Y sí lo vamos a hacer más adelante con el tiempo. Juárez irá recuperando En el 2013. un mejor nivel, pero la verdad es que sí es de reconocerse el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado y el presidente municipal Marco Adán Quesada en la remodelación del centro histórico. Es patrimonio de todos los chihuahuenses, o sea, lo reclamo como juarenses, de todos los chihuahuenses, a pesar de que, bueno, quienes más lo disfrutan son los que viven aquí. Conozco el proyecto, es un proyecto de grandes alcances, va a quedar muy bien el centro de la ciudad. La verdad es que va a ser uno de los mejores centros de las principales ciudades del país. El paso ese subterráneo pues le da la viabilidad para que sea en la superficie sea completamente peatonal. Y luego toda la remodelación de la plaza también va a quedar muy bonita, y con esa catedral que tenemos ahí, que es pues la única posiblemente expresión del arte barroco en el norte de nuestro país, porque más al norte ya no hay nada como la catedral de la ciudad de Chihuahua. En Juárez ya no tenemos este tipo de arquitectura. Su antigüedad y el valor histórico, el valor arquitectónico, pues lo hacen ser una joya. Entonces, pues combina muy bien con el proyecto de remodelación que se está haciendo ahí. Así es que felicitamos a los dos gobiernos del Estado y el municipio por los alcances de esa obra, junto con otras obras que se están haciendo en la ciudad o algunas otras que están por iniciarse. Y la verdad es que la ciudad de Chihuahua es una ciudad muy bonita. Ahora que tengo yo la oportunidad de estar viviendo aquí por estar trabajando en el Congreso, bueno, he tenido la fortuna de conocerla mejor la ciudad, y la verdad es una ciudad muy agradable, que la gente que vive aquí, las personas que viven aquí tienen que seguir conservando, enriqueciéndola, cada quien en su entorno, en su pequeño entorno, el frente de la casa, el frente del negocio. Me da gusto ver señoras barriendo el frente en la mañana, o empleados de los negocios barriendo el frente. Eso denota que hay una actitud positiva hacia la ciudad y responsable de estar atendiendo cada quien su entorno, ¿verdad? A veces en Ciudad Juárez no lo veo, la verdad, no lo veo. Ya se perdió la costumbre de buenos días y barrer Así es de la casa. Importante, barrer, limpiar, mantener limpio, bien conservado, los árboles, la vegetación es bonita aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces yo felicito a los habitantes de la ciudad y los exhorto a que lo sigan haciendo, porque cuando llega uno de fuera se aprecia bastante bien la belleza de la ciudad y la armonía. Tiene una armonía urbana que no la tenemos desafortunadamente en Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez creció con un ritmo explosivo y no se dieron las condiciones para que fuera creciendo con orden. Y bueno, aquí en Chihuahua ha crecido a un ritmo más lento, con mayor orden, y le ayuda bastante el clima también. Las lluvias mejoran muchísimo los jardines de la ciudad. Allá en Juárez no tenemos eso. Anoche llovió 2 veces y veo los jardines cómo se ven beneficiados. Entonces, pues volviendo a lo del proyecto del centro, es un proyecto muy bonito, muy bueno, y es un proyecto para toda la vida. Para toda la vida. Oiga, ¿y se dio un baño de pueblo usted el día de ayer al subirse al famoso Vivebus? Así es. Nosotros provenimos del pueblo, somos representantes del pueblo. Pero chido. Nos bañamos en nosotros mismos. No, sí, ese es uno de los grandes proyectos también del gobierno del Estado y la presidencia municipal. Todo el sistema de transporte público para la ciudad de Chihuahua y para Ciudad Juárez. Durante muchos años hemos tenido un transporte que da el servicio, pero no en la calidad que queremos o en la calidad que todo el mundo demanda, a la altura de otras ciudades del mundo o de nuestro país. Y ahora con este sistema, los paradores, el tipo de autobuses que se van a utilizar, el diseño de las rutas, todo en plena armonía con una ciudad como Chihuahua, pues le va a dar esa nueva imagen, pero además un gran servicio. Porque aquí tengo entendido que solo como alrededor de un 12-15% de los habitantes de la ciudad utilizan el servicio de transporte público. En ciudades como la Ciudad de México, el 90 o posiblemente un poco más por ciento utiliza el sistema de transporte público. Cuando el sistema de transporte público es eficiente, es adecuado, es cómodo, es atractivo,
las personas prefieren utilizar el sistema de transporte público que el autotransporte o su propio automóvil. Entonces esto le va a dar una alternativa muy buena a estudiantes, a trabajadores, amas de casa que decidan tomar el autobús en lugar de conducir un automóvil. Así es. Diputado, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, ya usé. No, le agradezco el haber estado aquí con nosotros y sobre todo también, pues hay muchos temas importantes en el Congreso del Estado, la reforma política que no se dio. Bueno, todavía no hemos terminado. Bueno, nomás se postergó el proceso electoral. Así es, realmente se nos ha reclamado que no se da y que no se da, pero ese es un tema que debemos de verlo con el tiempo suficiente, con la madurez necesaria. Y bueno, cuando las reformas requieren tiempo, hay que dárselas y se las damos. Y cuando hay necesidad de hacer reformas urgentes, como la penal que hicimos al principio de la legislatura, por las condiciones que vivía el Estado en materia de la delincuencia, bueno, pues la hicimos rápidamente. Pero este otro tipo de reformas políticas que interesan más a los políticos que a la ciudadanía, pues hay que darles el tiempo que sea necesario para analizarlo, debatirlo, consultarlo, recibir opiniones de todos los sectores, y así lo ha venido haciendo la Comisión de Gobernación del Congreso, ¿sí? No sabemos exactamente cuál va a ser la conclusión. Ya se adelantó una de las propuestas, que era cambiar el inicio del periodo electoral, que estaba anteriormente el 15 de diciembre y ahora se cambió el 15 de enero. ¿Por qué? Porque del 15 de diciembre al 15 de enero prácticamente no hay actividad, ni siquiera del Instituto Estatal Electoral, menos de los partidos y candidatos, y además pues a la gente le molesta tanta campaña y tanto tiempo de campañas, y se dio ese paso. Hay otros asuntos que se están analizando, otras iniciativas, otras propuestas, las estamos valorando y estamos viendo la viabilidad de que se hagan o que no se hagan, ¿sí? Y por eso se ha llevado más tiempo, pero sí va a haber algunas otras reformas todavía en el tema político electoral. Así es. Pues le agradecemos al coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional el haber estado aquí con nosotros, a don Enrique Serrano.